En el territorio indígena Nuestra Señora Montaña, específicamente en la institución educativa María Fabiola Largo Cano, la finalidad de nuestras prácticas educativas es enseñar a ser en vera, revalorar el saber ancestral desde el contexto de las costumbres, el respeto a la palabra para hacer efectivo el diálogo de saberes, la construcción de la interculturalidad y el desarrollo integral de la persona. Nuestra educación se construye desde el concepto de tejido, porque se integran el territorio, la historia, la comunidad con sus conocimientos propios y apropiados. Se teje colectivamente la sabiduría siguiendo las enseñanzas del territorio que se definen como el más grande pedagogo. Por eso se afirma que la educación propia es un proceso que se desarrolla en un espacio donde todos enseñamos y todos aprendemos. Es decir, hay simbiosis social y sincretismo cultural. Lo anterior permitirá retomar el camino para reandar las huellas de identidad que dejaron nuestros ancestros y convertirlas en la hoja de ruta que marcará el cierre de un esfuerzo comunitario con el compromiso de iniciar la apertura oficial del pilotaje de la educación propia, haciendo que el pensamiento se siga proyectando desde el respeto de otras posturas del saber hacia el encuentro de la interculturalidad. Las prácticas educativas no están alejadas ni separadas de lo que es el contexto en el cual se desarrolla. Por el contrario, son un proceso de construcción permanente que se transforma de acuerdo a las relaciones con el territorio, la comunidad, la institucionalidad, las relaciones estudiante-maestro, los contenidos, la comunicación y el intercambio de saberes y conocimientos. De ahí que la práctica educativa es un espacio de legitimación del quehacer docente, donde el aula es el escenario para crear, recrear, aprender, compartir, que requiere de una transformación constante y de una construcción donde participe no solo el maestro, sino la comunidad, y de este modo se responda a una acción educativa pertinente dentro del aula, en la familia y en el contexto. Territorio sagrado. Vivamos felices con nuestra rica cultura. Sin contaminación. Nuestra espiritualidad garantizaba el equilibrio con nuestra madre tierra. El arte, expresión del alma, era nuestra cotidianidad.
Un día, hombres extraños llegaron a nuestro territorio sagrado, interrumpiendo la paz de nuestra gente, matando sin misericordia a hombres y mujeres de toda edad. Hoy renacemos. Estamos aquí nuevamente para reivindicar nuestra identidad y dignidad. La cultura se transmite mediante lenguajes. La transmisión del bagaje cultural se hace en su mayor parte oralmente, incluyendo gestos, movimientos y sentimientos. Los documentos escritos, sean en la pared, en papel o digitalizados, son producto de la reflexión personal o social que se crea mediante las palabras y los gestos. De ahí radica el fundamento del avance cultural y de la socialización. Aunque la transferencia es lenta, su anclaje duradero. Las ideas que se manejaban a finales del siglo XIX, producto de los cambios sociales y tecnológicos, calaron en la sociedad durante el siglo XX, convirtiéndose en movimientos políticos, filosofías, organizaciones, gobiernos y revoluciones. Muchos de los pensamientos que ya se habían depositado en la conciencia colectiva fueron reprimidos por las dictaduras y los movimientos reaccionarios o fascistas del siglo XX. Sin embargo, quedaron presentes en la conciencia colectiva de la sociedad, también de la de nuestro territorio, durante muchos años, hasta aflorar paulatinamente con la llegada de las libertades. Al ser elementos que en muchos casos han perdido las referencias históricas, sociales, estéticas, es difícil regenerarlos en su pristina pureza, por lo que suele dar el caso de mistificarlos, de extrapolarlos, de importarlos de aquellos lugares en los que se conservaron mejor. La solución está en investigarlos aún más, en buscar sus fuentes, en recrearlos con técnica y serenidad para que conserven su autenticidad, su valor primitivo y autóctono, en conjunción con los cambios realizados en la sociedad que los hace surgir. Es imprescindible para acrecentar la valoración por la propia tierra que los residentes del territorio indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, por nacimiento o adopción, sean conscientes de la riqueza cultural, monumental, étnica, lingüística, folclórica, artística, biológica o económica de su región, con el fin de que participen no solamente del día a día de su crecimiento y consolidación, sino también de los fundamentos, historia y razones de la misma. Nuestros comuneros poseen una gran experiencia ancestral de usos y costumbres concebidos a partir de la tradición oral, su ley natural, ley de origen, en el conocimiento ancestral de la Pachamama y manejo sustentable de los recursos que conllevan a la armonía del hombre con la naturaleza. El respeto por la vida y la creación hacen parte integrante de nuestro territorio y su existencia se ha convertido en una lucha contra la opresión y la barbarie de la modernidad. A su vez, la academia también se encuentra permeada por esquemas y estructuras rígidas que han truncado la emancipación del pensamiento de los pueblos ancestrales. Por eso el llamado a construir un pensamiento propio se origine a partir de la esencia y realidad de los contextos o desde una lógica inflexible que ya está dada. El conocimiento tradicional es tan importante como científico. En nuestras prácticas pedagógicas integramos estos saberes a través de las mingas de pensamiento y la oralidad, permitiendo en los niños, niñas, intercambio de saberes. Los
proyectos pedagógicos productivos son experiencias escolares que integran las formas de producción de la comunidad para inculcar a los estudiantes el amor al trabajo y el respeto a la tierra. Identificar la inclinación hacia la actividad agropecuaria, desarrollar actividades agrícolas, pecuarias, menores, huertas escolares y medicinales y piscicultura en pequeña escala. Proyectos pedagógicos productivos, la aplicación de tecnologías productivas, la recuperación del trueque, la recuperación de tradicionales y el calendario de siembra, de saberes universales, manejo ancestrales, el trabajo comunitario, mano y minga y las prácticas de que inciden en el cuidado del suelo y la conservación de las fuentes de agua. Estudiantil permite que los educandos propongan iniciativas para mejorar los ambientes de aprendizaje, favorecer la comprensión de las temáticas e integrar aspectos y realidades de escolar y comunitario, facilitando la vinculación del joven en los procesos permite que la comunidad se apropie de los procesos pedagógicos, participe con mayor decisión y asuma responsabilidades en la continuidad de los mismos. Los procesos de interculturalidad son manifestaciones de la sociedad que se concretan en acciones participativas en espacios familiares, comunitarios, escolares, organizativos e institucionales, entrelazados por los elementos culturales que les dan significado. Por eso, cada acción pedagógica que se desarrolla el ejercicio de la identidad desde un punto de vista intercultural que visibiliza y da continuidad a los factores que orientan las relaciones entre las personas. Identifica las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de acuerdo con sus características individuales y comunitarias que le permitirán desarrollar el ser, el saber y el saber hacer y asumir actitudes para la interacción con los distintos espacios. Desde esta perspectiva y de acuerdo con la propuesta propia, el maestro está llamado a la construcción de un proceso educativo desde la investigación, de tal manera que se incorpore en las prácticas educativas la cotidianidad de la comunidad, su historia, geografía, espiritualidad, los mitos, los ritos y la tradición oral. Posibilitar el aprendizaje desde el contexto y a partir de allí identificar otros contextos que permitan el valorar lo propio para llegar a la construcción del conocimiento universal, establecer relaciones horizontales de convivencia y de diálogo intercultural. Los niños y las personas deben aprender de sus maestros y maestras a tener conciencia de que en la comunidad indígena todos enseñamos y todos aprendemos. Para formar conciencia es preciso buscar los orígenes, recuperar la dignidad, conocer a fondo lo que tenemos para poder conservarlo y defenderlo, encontrando el sentido de lo que somos, conservar la esperanza de la autonomía para plantear y desarrollar acciones que nos lleven a encontrar mejores condiciones de vida para nuestro pueblo.
Buenas tardes, don Gilberto. Usted como representante de nuestra comunidad ante el territorio indígena y ante la organización de nuestro cabildo y también que ha participado en las mesas de negociación de lo que ha sido la recuperación de la educación propia, cuéntenos qué luchas se han librado en nuestro territorio para poder obtener ese deseo tan grande de la construcción del conocimiento propio. Buenas tardes, profesora Liliana. Vea, las luchas que se han librado desde nuestro territorio, la montaña han dado paso a una estructura que busca recuperar formas humanas de trabajo, defensa de los derechos, la equidad y manejo seguro del entorno ecológico. En síntesis, la edificación de un proyecto emancipador de la sociedad. Bueno, Gilberto, ¿y este proceso de educación propia a qué está ligado? Está ligado a la lucha y a los procesos de liberación de la población indígena, que tiene como soportes fundantes la tradición y los propios proyectos de vida definidos por la colectividad, con la cual la educación se afianza como un espacio de reapropiación y recreación de la cultura. De esta manera, la educación es un espacio para construir la historia, una historia dinámica y compleja, hecha a base de encuentros y desencuentros con otros sectores de la sociedad nacional. Bueno, Gilberto, en el sentir y pensar del indígena, ¿cómo ven ellos y el proceso que se está liderando para la recuperación de la educación propia? En el sentir y pensar de nosotros, la tierra es nuestra madre y nuestra maestra. Fundamentamos la filosofía en la relación íntima con el cosmos, desplegando una fraternidad basada en la correspondencia recíproca entre todos, en el espíritu colectivista, comunitario y solidarista como núcleo de la cultura, la lucha y la resistencia. Bueno, Gilberto, y ya para terminar, cuéntenos cuál es el camino a seguir en la construcción de este conocimiento propio. Debemos seguir caminando sobre las huellas de nuestros mayores porque hoy nos corresponde dejar un sendero para que nuestros hijos puedan seguir caminando con la libertad. El territorio es autonomía, porque el territorio es el nacimiento de la libertad de los pueblos indígenas. Bueno, Gilberto, le agradezco de todo corazón el haber participado en las respuestas a estas preguntas acerca del conocimiento propio. Esperamos poder continuar con el proceso y que podamos todos aportar para llegar a obtener una educación propia digna de nuestro territorio de la montaña. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Liliana, por permitirme difundir esta lucha de tantos años y que hoy ya estamos ganando, pues contamos con el Centro Piloto de Educación Propia y esto ya es un avance significativo. Muchas gracias. Para finalizar, la alteridad como la interculturalidad son ejes centrales del proyecto de educación propia de la comunidad, por el cual resisten al proyecto histórico de hegemonización y homogenización impulsados por el Estado y demás instituciones de la sociedad nacional. La educación propia es entonces pervivencia cultural y social a partir de un pensamiento autóctono, de organización, de crítica, de luchas y de articulación a su propio proyecto de vida. Muchas gracias.